Mario Riorda es especialista en comunicación política. Ayer alguien interesado en que así sea, me decía, tenemos unos números que a Scioli le cuesta caro su ausencia en el debate. Esta persona interesada, que trabaja para uno de los otros dos candidatos, me decía esto, pero bueno, no deja de ser una persona interesada. Dice, a Scioli no haber ido al debate le puede costar 2,5 puntos. Hay que ver si es cierto, hay que ver si es un deseo. Le voy a preguntar de todos modos a mi entrevistado qué empieza a suceder con el efecto residual del debate. Si empieza a tener alguna lectura distinta de lo que el domingo en la noche había generado. ¿Cómo va, Mario? Soy Ari Paluch, buen día. Hola, Ari, ¿qué tal? Bien, es Mario Riorda, reitero, especialista en comunicación política. El debate, con el correr de las horas, empieza a tener una impronta mayor de la que algunos preveían. ¿Coincidís o crees que no ha tenido demasiado impacto en la vida de los ciudadanos? No, puede ser que en el debate público, puede ser que en la discusión cotidiana el debate sí adquiera un sentido, visibilidad que probablemente antes no tenía y que además también, como vos decías, de modo interesado, muchos actores le conviene claramente que esto así suceda, claramente para potenciar esta cuestión en desmedro del candidato que nos citó en este caso Daniel Scioli, ¿sí? Ahora, una cosa es el debate público y otra cosa es que este debate público impacte electoralmente. Yo creo que hay un tipo de efecto que probablemente sí puede haber existido, que es una merma en términos de la reputación positiva de Scioli, pero preferentemente sobre un votante que previamente uno imagina que no lo va a votar. Pero no existe una zona gris de aquellos que todavía están evaluando el voto y finalmente desistan de Scioli por esta actitud. Bueno, este es un cálculo muy complejo. Si uno imaginara que el equipo de Scioli hubiera tomado una decisión hace un mes atrás, era porque claramente preveía sí o sí un resultado que lo acercase mucho más al balotazo, a la segunda vuelta, que la primera vuelta. Hoy, en términos de chances, la segunda vuelta es una opción clara que existe, pero también convengamos que el oficialismo está pensando con serias chances que la primera vuelta se ha hecho mucho más factible que, insisto, hace muy pocos días hacia atrás. Y en la primera vuelta es un juego que, aunque daña reputacionalmente, todavía no creo que esté dañando electoralmente. Un cálculo quizás o una consecuencia derivada de esta estrategia tomada, que claramente siempre tiene riesgos, como decía antes, es que sirva quizás menos para la segunda vuelta, pero quizás sirva más para la primera vuelta, en tanto en cuanto en términos de visibilidad han aparecido en la agenda tanto Macri como Massa o Massa versus Macri, y esta puja entre ambos, esta polaridad del segundo y el tercero, de alguna manera también beneficia para la primera vuelta a Daniel Scioli, aún con una merma que no creo todavía que pudiese haber de 1, 2, medio punto o lo que fuese. Sí, pero más que la polaridad uno empieza a ver causa común, ¿no? Porque empieza a haber una especie de alianza donde ambos le están diciendo a Scioli, venía el próximo debate. Así es, pero en esa causa común claramente serviría mucho más para la segunda vuelta y no para la primera vuelta. En la causa común el ganador es Scioli, porque claramente en esa causa común, de alguna manera, quien adquiere más visibilidad relativa es Massa en este lógica. Claro, y le va quitando chances al segundo y el segundo puede quedar a 10 puntos del primero y vamos a terminar la elección el 25 de octubre. La tendencia predebate era un Massa levemente ascendente y un Macri levemente descendente. Claramente en esta tesis es lo que se manifiesta, lo que intenta consolidar de modo indirecto claramente el oficialismo. Está bien. La única manera por la que nos enteraremos si es que paga algún costo Scioli es todavía muy prematuro, pero bueno, la próxima semana, si hay alguna encuesta que lo mostrase en líneas generales, ¿no? Algunas encuestas que lo mostrase por debajo de lo que tenía antes del debate, la conclusión inevitable será el costo de no haber ido al debate, porque no es que ha pasado otra cosa por estas horas. Así es, Ari, pero de todos modos hay que tener un poco en cuenta algunas tendencias internacionales. Generalmente el efecto silla vacía, que se denomina el debate, y que aquí también en Argentina... Repetilo, el efecto... Silla vacía, de alguna manera lo que hace es consolidar tendencias previas, ¿vale? O acelerarlas en todo caso. Andrés Manuel López Obrador en México fue un caso interesante porque ya venía a la baja y el efecto silla vacía potenció eso y fue muy malo para su campaña, pero en general... Scioli no venía a la baja, yo diría que en términos generales había un estancamiento y había un movimiento entre el segundo y el tercero, por lo tanto esta idea de acelerar o consolidar tendencias tampoco sería un elemento importante que juegue en contra o en detrimento, por lo menos tan fuerte y significativo ahora, de modo temprano, en términos de afectar muy negativamente a Scioli, más allá, insisto, de que pueda aumentar o acelerar el daño reputacional,
pero preferentemente de quienes hoy ya no la estén votando. Claro, de todos modos recordar que Scioli, por un lado, tiene la chance de evitar el balotaje si logra un voto más que el 40% y saca 10 puntos sobre Mauricio, y la otra es llegar al 45%. Al 45% tal vez no llegue porque esos que estaban indecisos se puedan enojar. Totalmente, yo creo que hoy en términos de chances, si dividimos las chances generales en 4 cuartos, Scioli curiosamente tiene 3 cuartos de esas chances, ¿no? Que es ganar por 10, ganar por 45, ganar en balotaje. Y el oficialismo no hay que descartar, y la oposición no hay que descartar en nada que pudiera tener esa cuarto claro, de la chance, porque en balotaje efectivamente sí existe eso. Mario, te agradezco enormemente por estos minutos de explicación, sos muy amable. Agradecido yo, Hasta luego. Mario Riorda nos dice que este tipo de debates no llevan a quien tiene claro su voto a modificarlo. Puede haber, como ya se ha dicho en su momento, y también lo explicaba Rosendo Fraga, que el voto cautivo sigue siendo cautivo, pero el voto a pescar no se pesca por no haber ido al debate. Claro, lo que pasa es que sí, en estos casos lo que uno aprecia es que el debate le dio más visibilidad a todos, pero visibilidad buena a quienes debatieron, porque como